Bueno, entonces esta noche vamos a tener como contenidos la finalización del modelo de psicoanálisis de Carl Jung y asimismo vamos a adentrarnos en los elementos del modelo de Alfred Adler. Bueno, y ambas informaciones les van a servir para que ustedes entiendan lo que son las tipologías de la personalidad y asimismo para que puedan resolver eh, la explicación de en qué consisten los complejos de inferioridad y también el orden de nacimiento. Es decir, esta noche vamos a comenzar a entender que nosotros también podemos comprender al comportamiento de las personas a partir del orden en que hayan nacido. Mm, sí, bueno, entonces vamos a hacer esto de esta manera. Eh, yo creo que ustedes son. Bueno, entonces, la clase anterior, lo que habíamos visto es que Jung amplía el, el inconsciente individual freudiano. Por ende, entonces le explica desde una forma colectiva, es decir, nos dice que a más de los contenidos del inconsciente que son propios de solo una persona, también podemos identificar que existe como una especie de elementos en común que se puede explicar a partir de procesos como eh, como que personas que son muy allegadas a nivel emocional sienten cuando una persona le sucede algo a otro, o que también pongas esos procesos en donde los gemelos o mellizos sienten cuando les sucede eh, algún evento desagradable al otro, o inclusive también se habló sobre el proyecto de conciencia mundial, en donde se observa que al parecer, cuando sucede algún evento que le genera algún tipo de perjuicio a un grupo de personas, el resto del planeta aparentemente siente también y esto se ha identificado mediante las mediciones que se han realizado en dispositivos como las computadoras propias del proyecto de conciencia mundial. Bueno, por otro lado, también es importante destacarles que yo encontré lo que serían los arquetipos. No, perdón, antes de eso, quiero pasar otro elemento. Sería los complejos. Ya. Entonces, ven que estos términos son ampliamente utilizados no solo en psicología, sino de forma coloquial. Es decir, o sea, que se utiliza de forma común el término complejo y muchas veces conocer a qué se refiere. Entonces, ajustemos eso. Y un complejo se refiere a a un trauma o a algún shock emocional. Bueno, entonces quiere decir que lo que usualmente se le llama trauma o, o algún tipo de herida emocional, que podemos nosotros interpretar como un complejo, siempre y cuando recordemos que este tiene las características de que suele influir en la interacción social, es decir, que los complejos se manifiestan en general en todos los comportamientos sociales que tienen los seres humanos. Por eso es que entonces en psicoterapia, aunque el paciente no nos hable de sus complejos o no nos admita, nosotros también podemos pillar, porque por concepto los complejos se muestran en la interacción social. Por otro lado, mire, nos dice que suele ser organizado o causado por una persona o por un objeto también, o por varios. Por ejemplo, entonces hay personas que tienen algún tipo de complejo, o sea, herida con la autoridad, o que tienen algún tipo de problema, o sea, complejo con sus padres, con sus madres, con hombres, con mujeres. Es decir, que no se olviden que usualmente una herida emocional no solamente está dirigida hacia lo que le causó, sino puede que se generalice. Por ejemplo, una mala experiencia emocional puede que generalice al resto de personas con características semejantes. Ejemplo, si alguien entonces tuvo algún tipo de roce con alguna persona de alguna nacionalidad, puede que eso le influya tanto que genere una especie de
generalización hacia la gente de esa nacionalidad. Bueno, por otro lado, entonces nos dice también que el complejo tiende a presentar un desarrollo autónomo, es decir, que al parecer funciona como una especie, voy a poner una metáfora, como una especie de cáncer, que ven que el cáncer, o sea, crece de una manera desordenada y puede afectar de una forma bastante considerable. Entonces, así mismo trabajan los complejos, es decir, que estorba a la conciencia y que actúa de una forma independiente, es decir, que el sujeto, o sea, no le puede controlar, sino que más bien actúa de una manera independiente o aislada. Y también es común que los complejos suelen generar mayores complejos, es decir, si por ejemplo ya le tenemos mala onda hacia la gente de alguna nacionalidad, entonces quiere decir que eso suele ser un caldo de cultivo para que se generen otros complejos hacia gente de esa misma nacionalidad o de otra. Por ejemplo, pongamos que tenemos a alguien que presenta alguna conducta racista o xenofóbica, como creer que la gente que porque tiene una orientación política es mala. Entonces quiere decir que es muy común, si tienen este complejo hacia esa orientación, que a lo largo del tiempo generen otros complejos hacia otro tipo de orientación semejante. Por ende, entonces quiere decir que se caracterizan porque actúan como una especie de proceso independiente. En resumen, un complejo podemos describirle como una especie de característica que limita a las funciones mentales y al comportamiento y que tiende a generar nuevos procesos o nuevas heridas. Entonces, por eso es que es importante que se trabaje con los traumas emocionales, porque ahora estamos aprendiendo que había sido que no es que le podemos poner en una especie de congeladora y ya está, sino que acá nos indica que tienen ¿cómo se llama? Y generan problemas posteriores. Bueno, otro aspecto. Jung nos explicó lo que es el inconsciente colectivo, y ahí entonces nos habló de los elementos arquetípicos, o dicho en otros términos. Imaginemos que estamos en el iceberg, y acá entonces él nos dice, mire, había sido que los icebergs no son islas aisladas, sino tienen, todos están conectados con la Tierra, o dicho con otro paralelismo. Y Jung va a pensar que la gente son como personas. Entonces nos dice que estas personas o como si fuéramos árboles, aparentemente no estamos conectados unos con otros, pero si vemos el árbol por debajo del tronco tiene raíces y ahí sí se conecta con otro árbol. Así mismo las personas. Puede que parezcamos que estamos separados por 2 metros de distancia, pero si vemos estamos conectados por el suelo. Entonces, así nos dice que funciona el inconsciente colectivo. O sea que hay elementos que compartimos ya solo por ser seres humanos. Entonces, en estos contenidos comunes, usualmente están los arquetipos, que si hablamos de la definición, se refiere a formas de pensamiento universal, o serían ideas comunes o tendencias a pensar, que tienen ciertas características. Entonces, son en total 8 arquetipos. Nos dice que el paciente es incapaz de reconocer por completo a sus arquetipos y porque no pueden entrar a la conciencia ya que están protegidos. Y usualmente estos arquetipos se muestran de forma pictórica, o sea, mediante las artes o mediante los sueños, porque ahí se muestran los símbolos. Y entonces ingresan a la conciencia por medio de mitos, sueños, artes, rituales o enfermedades. Entonces, quiere decir que si vemos en perspectiva, acá nos está diciendo que en nuestro paciente imaginario Juan, Freud dijo que, bueno, Juan tiene un ello, un yo y un super yo. Entonces podemos hablar de que hay 3 Juanes detrás de nuestro paciente Juan. Y en cambio, Jung nos dice, mire, o sea, todo bien con esos 3, pero son 8 más, porque él descubrió que todas las personas tenemos en común unas especies de angelitos o diablitos que nos hablan, solo que pocas personas los hacen conscientes. Entonces, a esto
les llamó arquetipos. Y vamos a hablar entonces del primero, que se refiere al arquetipo sombra. Bueno, antes de seguir, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún tipo de novedad? Profe, estos arqueotipos podríamos relacionar también a algo así como mecanismos de defensa. Qué buena pregunta. La respuesta es no. Un mecanismo de defensa es una forma de protección del complejo. Un arquetipo, en cambio, es otra mente que nos está hablando. No, otra mente. Otra, es un grupo de pensamientos y sentimientos que le hablan a las personas. Por eso nos dice, son formas de pensar. Entonces, el mecanismo de defensa, más bien, es un sistema de protección hacia ciertos pensamientos y emociones. En cambio, acá podríamos entenderle que el arquetipo es como una costumbre de pensar o sentir. Entonces, la diferencia entre el mecanismo de defensa y esto es que el mecanismo de defensa actúa ante la cercanía de un estímulo que libere al conflicto. En cambio, el arquetipo se caracteriza porque todo el tiempo está hablando, no solamente cuando estamos cerca de liberarlo. Bueno, entonces, Profe, así, sí, escucho. ¿y una persona presenta todos estos arqueotipos o solamente una? Todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos los 8. Eso es lo que según Jung, es muy difícil que la gente nos haga consciente. Pero según él, todos tenemos esto por ser especie humana. Entonces, mire, el primero le vamos a llamar sombra, que consiste en lo que las caricaturas le ejemplificaban como una especie de, ¿cómo se llama? De diablito. Entonces ven, o sea, que alguien va a tomar una decisión y aparece un diablito que te habla al oído y te dice, bueno, haz tal cosa, o sea, no pienses en el otro, sé egoísta, qué sé yo. Entonces, Dios nos dice, vea, eso no es solo caricatura, sino el ser humano se caracteriza porque tiene eso, solamente por el hecho de ser humano. Así que eso es algo normal. Entonces, se refiere a que este arquetipo está lleno de pensamientos, sentimientos y conductas que van en contra de las normas sociales. Entonces, quiere decir que tal como dice su nombre, o sea, podemos ejemplificarle como una especie de demonio o ente malvado. Por eso es que si hacemos un ejercicio imaginario para que ustedes conozcan a su sombra, podrían hacer esto de manera silenciosa. O sea, si su profesor les dice que vean, todos tenemos una sombra, o sea, todos tenemos una parte mala. Entonces, ustedes piensen alguna vez en donde recuerden que actuaron de una manera malvada, déspota o que capaz que no se reconocieron, tipo pensaron que ese rato perdieron los controles o tuvieron un mal día. Y ahora si les digo que traten de visualizar con qué imagen podrían representar a esa energía que les agarró aquel día, aquella noche. Entonces hay pacientes que nos van a decir que, bueno, ese rato en donde se puso más agresivo, le puede ejemplificar con la imagen de un lobo o de un dragón, o en alguna paciente alguna vez escuché que le ejemplifica con la imagen de esa película llamada Maléfica, en donde actúa Angelina Jolie, la cual yo no vi, así que no puedo dar mayores datos, pero parece que actúa, o sea, que es una especie de demonio o algo malo. Entonces, asimismo, otra paciente en su momento nos habló de que su sombra le representa con la imagen de la película en donde aparece Brad Pitt llamada El Club de la Pelea. Por ende, quiere decir entonces que nosotros podemos hacer este tipo de ejercicios en donde le damos algún tipo de imagen a esas formas de pensar o sentir. Recordemos que eso no es algo nuevo porque en la antigüedad también, o sea, se hablaba de que había veces que los seres humanos actuaban de una forma muy mala y entonces ahí se justificaba diciendo que no eran ellos, sino que ese rato se les metió una especie de demonio o actuaron en inspiración del mal. Entonces, yo nos diría, vea, ¿y usted cree que eso
que eso fue solo en épocas antiguas, lo que sea, bueno, no estoy explicando a partir de eso. Y yo no diría, no, pues porque ahora utilizan el término de, bueno, o sea, me volví loco, tuve un mal día, pero es una forma camuflada de hablar, de que ese rato le escuchamos más a nuestras sombras, es decir, a nuestra parte malvada, la que puede verse que sale en ciertos deportes de contacto o en cierto tipo de formas de intimidad que tienen algunas personas, que se caracteriza por tener altos niveles de intensidad. Por otro lado, nos dice que cada una de estas sombras tiene sus opuestos en general. Por ende, otro grupo de pensamientos y emociones que tenemos activadas todo el día y que nos hablan, aunque no seamos conscientes, se llama persona, la cual es opuesta a la sombra. Y se ejemplifica tal cual como hacen esos chistes en donde sería una especie de angelito, que nos dice cómo nosotros tendríamos que actuar de manera perfecta, o sea, qué es lo que, cómo deberíamos ser, es decir, es una especie de regulador moral, según las expectativas que tenga cada cultura de su ciudadano ideal. Entonces, igual ustedes pueden pensar en un ejercicio imaginario de en qué momento actuaron muy, muy bien, o sea, mostraron mucha virtuosidad o características positivas denominadas, las que se denominan fortalezas de carácter. Entonces, quiere decir que, ¿cómo se llama? Que también tenemos ese contenido. Igual que hay algunas personas que le pueden representar también mediante el arte. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, ¿en qué casos estas formas de pensar o sentir pueden adueñarse o pueden apropiarse de la persona y que se dé con una intensidad constante? Muy buena pregunta. Hay cierto tipo de complejos que llegan a ser tan traumáticos que pueden hacer que el ser humano sí les escuche de forma violenta, o sea, de forma directa a estas formas de pensamiento y sentimiento. Y al ser tan violenta que el sujeto no tiene tiempo para procesar que son parte de sí mismo, sino que cree que son otras versiones. Entonces, esto es lo que sucede en enfermedades como la personalidad múltiple, que ahora se le llama personalidad disociada. Entonces, quiere decir que un tipo de, algún shock que sea altamente impactante podría generar esto. Ahí sí, entonces, en general, o sea, hay personas, o sea, que tienen cierto tipo de mayor resistencia a unos temas en comparación con otros. Pero por ponerles algunos ejemplos, un shock muy fuerte puede ser estar en duelo, que se te muere algún familiar. O podemos poner los casos en donde se han muerto grupos de familiares, como en esta pandemia. O los casos de abusos físicos, o la presencia de algún tipo de muerte serial o algún tipo de acto terrorista, podrían ser eventos que traumaticen tanto a la mente que el sujeto sea consciente de estas formas de pensar y se asuste y crea que son otras personas. Profe, no sé si sirve también de ejemplo, no sé si vieron esa película que se llama Fragmentado, que era de un joven que tenía como 23 personalidades y también esto se dio a raíz de, o sea, de algo muy fuerte que él vivió cuando era más joven. Sí, buen aporte, Mabel. De hecho, esa película, a mi modo de ver, está bien hecha porque se basa en la teoría de Carl Jung y le respeta en varios elementos. Porque ahí el sujeto también cada tanto se transformaba en la sombra, se transformaba en la persona y en otras versiones que ya les vamos a mencionar. Bueno, entonces
Entonces, ahí cuando, o sea, hay gente, entre comillas, muy mala que ha actuado de forma buena, ahí están entendiendo que había sido que es porque la persona le orientó bien. O al revés. Entonces, que todos los seres humanos podemos hacer cosas muy malas si le hacemos caso a nuestra sombra o si le dejamos libre. Por otro lado, mire, nos dice que todos los seres humanos también tenemos una especie de dualidad según el sexo opuesto. Para nuestro caso imaginario, tenemos al paciente que se llama Juan. Entonces, Juan tiene una versión de Juan femenino que le vamos a llamar Juana. Entonces, él anima, representa al rol de género opuesto al que el sujeto biológicamente tiene. Entonces, Juan va a tener una Juana que le va a decir entonces cómo es, eh, cómo son las mujeres ideales. Entonces, para entender esto, a nuestro paciente Juan, le podemos analizar cuál es su estilo de búsqueda de parejas. No le podemos preguntar directamente, a ver, Juan, díganos, según usted, cuál es su pareja mujer ideal, ¿no? Perfecto. Y entonces Juan puede que nos diga, a mí me agradan entonces las mujeres altas, delgadas, inteligentes, deportistas y tal cosa. Y no sigue hablando Juan. Y entonces después nosotros le podemos hacer la pregunta de, Juan, mire, y usted nos ha dado cuenta que usted está buscando una persona que se parece mucho a usted, es decir, usted está buscando una especie de Juana, porque fíjese que usted es alto o le agradaría ser alto, es inteligente o le agradaría ser inteligente, le gustan los deportes y tal cosa. Entonces, fíjese que en el fondo usted, Juan, lo que estaba buscando no es más que una versión de sí mismo. Es decir, que los perfiles de búsqueda, no estamos diciendo que no haya sido, que no lo haya disfrutado, sino que usted creía que le gustaba ese perfil, porque su Juana le está diciendo que las mujeres altas son atractivas, las mujeres inteligentes son interesantes, y así y eso, y como ella le está repitiendo todo el día, por eso usted le hace caso a lo que dice Juana. El caso 2, nuestra paciente imaginaria Sandra. Ahora tomemos la situación en la que ella, o sea, está en duelo porque se separó de su pareja. Y bueno, después pasó el tiempo y se fue enterando que había sido su pareja, no era tan bueno como ella pensaba. Y entonces le duele porque según Sandra, había sido que era otra persona, o sea, que era distinto a lo que ella pensaba. Entonces a Sandra le podríamos decir, bueno, y usted se siente muy triste y lo que quiera. Pero Sandra, fíjese que también en el fondo usted se siente triste. Claro que es porque le ha perdido a su pareja, pero también porque usted cree que ha perdido a Sandro, porque usted en el fondo estaba buscando a Sandro, es decir, a una persona con ciertas características, y creyó que la pareja que tenía correspondía a Sandro o se acercaba a ese Sandro. Pero la buena noticia, ¿cómo se llama? Sandra, es que su Sandro siempre va a estar con usted porque es su propia versión. Entonces, Sandra, está todo bien que le agraden los varones azules, verdes y rojos, pero fíjese, o sea, que no necesariamente, o sea, que su ideal o que le va a ir bien con ese tipo de personas, porque ve que cuando usted ya es consciente que está buscando su propia identidad en otra persona, entonces ya va a poder degustar la compañía de otro tipo de personas. Capaz que un varón con el color amarillo, aunque nunca le gustó a usted el color amarillo, puede que le agrade más que lo que usted usualmente buscaba. Entonces, esto quiere decir, miren, que todos los seres humanos tenemos, miren, o sea, que los varones tienen una versión femenina llamada anima, porque recordemos que Jung, al primer arquetipo que descubrió, fue a esta anima, o sea, no me acuerdo qué nombre le puso. Sí, me olvidé. Bueno, pues entonces él le descubre su versión femenina y entonces a partir de ahí, como él comentaba, ya dejó de sentirse solo porque cuando quería hablar con su propia versión femenina o con su mujer ideal, había sido que siempre lo tenía por dentro. Y en cambio, la versión masculina de las mujeres
mujeres se llama animus. Entonces, recordemos que el anima tiene las características de una mujer ideal. Entonces, ahí ayuden ustedes construyendo. Si en su examen les preguntamos cuáles son las características de la mujer ideal paraguaya, ¿qué me dirían? Profe, repetí otra vez, por favor. Claro. Entonces les estamos diciendo que los varones tienen una versión anima que consiste en las características ideales de una mujer paraguaya. Entonces, si en su examen les preguntamos cómo son esas características ideales de una mujer paraguaya, ¿qué me dirían? Que sea una persona de familia, Ya, no bien. sé. ¿Qué más? Es una persona respetuosa. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa? Después podríamos hablar también de la parte física, ¿Cómo pero sería? no sé si va orientado mucho hacia ahí, ¿verdad? Pero que sea, no sé, morena, de pelo negro. Sería así, miren, acá quiero guiarles. Roles se refiere al comportamiento esperado de una mujer paraguaya. O sea, el comportamiento que sería evaluado como bonito o apetitoso. Ah, ok. Entonces, no es tanto lo físico, es, o sea, confirmación de, ¿cómo se llama? El comportamiento. ¿Qué otra característica habla? Profe, no sé cómo denominar esta característica, pero normalmente se busca mucho también de la mujer paraguaya que sea como maternal, Ya, que bien. cumpla el rol. No sé cómo se le denominaría eso, pero eso. Sí, maternal es el término propio. Ya. Entonces, quiere decir que todos los varones van a tener una versión de ellos mismos con esas características que dijeron. Y entonces muchas veces yo nos diría que los chicos se confunden porque tratan de buscar una persona así y no lo encuentran. Y entonces yo diría, oigan, y no se asusten porque o sea, no pasa nada porque en el fondo usted está buscándose a sí mismo. Porque capaz que con quien usted no necesita otra persona para ser feliz, o que usted puede ser más feliz con una persona distinta que no cumple ese tipo de roles. Entonces, así mismo, yo si capaz que viviera en un universo paralelo, el año pasado, o las veces así, en donde se han puesto de moda esas aplicaciones en donde agarran una foto de uno y te convierten en hombre o en mujer, o te cambian el sexo, ¿cómo sería si hubiera nacido con el otro sexo? Y se reiría porque dirían, ven, yo morí hace 70 años, y o sea, estos seres humanos siguen utilizando placebos para tratar de conocer a su versión masculina o femenina, y les da chiste, pierden el tiempo, invierten así paquetes de datos o dinero en tratar de conocerse su versión femenina. Ahora vamos con el animus. Corresponde a los roles de género ideales de los hombres. Entonces, quiere decir que mis estudiantes mujeres también entonces van a tener ese ánimo. Entonces, o sea, es pregunta para todos, ¿cuáles son esos roles ideales de un varón? O sea, el comportamiento esperado bonito de los varones. Que no sea inútil. Ah, pero eso es una negación, más bien, o sea, póngale en algo positivo. O sea, Y que sepa resolver las cosas. ya entonces que pueda resolver las cosas. ¿Qué más? Caballeroso puede ser. Ya, caballeroso. ¿Qué otra cosa? Como atento. Ya, muy bien. Entonces, igual yo, o sea, si vive en algún lado, capaz que se nos ríe y nos dice,
Ya ven, o sea, han pasado 100 años, y, o sea, de hecho yo ni hablo ni su lengua, y me están diciendo lo mismo que descubrí hace un montón de tiempo, hace 12.000 kilómetros, a la distancia de 12.000 kilómetros de lo que estamos nosotros ahora. Entonces nos dice, miren, o sea que al ser humano le gusta tanto o aspira tanto de que su pareja tenga esas características, independientemente del sexo que tenga uno. Él diría, no es por coincidencia y no se explica solo por biología, sino también porque en el fondo nosotros tenemos esa parte del sexo opuesto y queremos entonces conocerle, o a cada rato nos lo está diciendo, el hombre que es caballeroso es, qué bonito que es, o el hombre que sabe resolver problemas es muy útil, es muy interesante. Y los chicos escuchan esa voz con las características opuestas. Y así entonces, por esa influencia, también es que los seres humanos buscan eso. O también yo se nos reiría y diría, por eso también es que la gente es común que se sienta no totalmente llena, no totalmente plena, cada tanto con sus parejas, o de forma general. Y es porque ellos aspiran a encontrarse a ellos mismos en otro, y el otro es otro, porque el otro no es uno mismo. Entonces, solamente a partir de lo que uno le comienza a conocer a su propia alter ego, a uno de sus alter egos, ya comenzamos a sentirnos más plenos y no necesitar de la compañía de los demás. Porque así como John conversaba, que él se pasaba, entre comillas, en una cita o hablando con su propia versión femenina, porque él era no más interesante que el resto de personas. Bueno, entonces cabe recordar algo. Miren, todos los seres humanos tenemos estos 8. Entonces, nuestro paciente Juan tiene una Juana, que es su anima. Y Juan también tiene un animus, o sea, el rol de género esperado o perfecto de cómo es un varón. Entonces, acá miren, quiero hacer un énfasis. No es lo mismo persona que animus en un hombre, porque ven que la persona te dice, o sea, cómo uno debe comportarse para adaptarse bien a las demandas sociales. Y el animus corresponde a los roles de género. Y hay veces que los roles de género no son adaptativos. Ejemplo, la persona de los tiempos actuales capaz que dice, bueno, está bien o es esperable que cada tanto los varones muestren cierto tipo de sensibilidad emocional, te dice la persona, o sea, porque ahora es tiempo en donde o sea, si uno no muestra sensibilidad emocional, quedas como frío. Así que el rol o el papel en esta obra de teatro va a hacer que Juan se comporte como un varón y cada tanto es sensible. En cambio, su animus puede que le diga no. En esta parte del planeta y en este siglo, los varones se caracterizan porque no tienen que mostrar afecto. Aunque sea lo esperable, o la gente diga que es lo esperable, no es el rol de género del varón. Por otro lado, tomemos el caso de una muchacha. Entonces, puede que su rol de género, o sea, que la muchacha se llama Sandra, y su anima le diga, bueno, o sea, lo ideal de una mujer es que sea tolerante y comprensiva. Pero su persona le va a decir, bueno, o sea, si queremos entonces destacar a nivel laboral, entonces en el trabajo no puedes ser muy comprensiva y tolerante, sino capaz que tienes que adoptar roles masculinoides de tosquedad o de dirección. Entonces, quiere decir que aunque los arquetipos en algunas cosas sean semejantes, son personas distintas. O sea, que piensan distinto y sienten distinto. Y en algunas cosas puede que estén de acuerdo. Capaz que estos 4, bueno, están de acuerdo que hagamos que Juan siga vivo. Pero van a diferir porque el uno va a querer hacer el mal al otro. La persona va a querer quedar bien con los demás. La anima va a hablarle de la versión de Juana y el animus de cómo sería el Juan perfecto. Entonces, hasta aquí tenemos 4 características. 4 arquetipos. ¿Qué preguntas hay? Ese arquetipo animus, lo que no entendí muy bien si es que los 2 arquetipos estaban dentro de una misma persona. Sí, O, los 8 sí. arquetipos tenemos todos, independientemente del sexo.
Porque, o sea, te doy un ejemplo. Mm, Hace unos años yo tuve mm, un asistente, mm. un chico, ¿qué edad tenía? Creo que tenía unos 28 años más o menos. Y bueno, a ver, ¿cómo explicar esto? O sea, yo como su jefa, es como que tenía yo un carácter un poco duro o rígido, te voy a decir. Era como que ¿cuál es el rol que sale ahí? El ánima. Era más masculino, te voy a decir, porque, por ejemplo, cuando él no cumplía una orden o un trabajo, algo que yo le ponía, yo le llamaba la atención y qué pasaba con él, se ponía nervioso y lloraba. Entonces a mí me descolocaba mucho eso porque en cuanto a los arquetipos, yo no estoy acostumbrada a ver un hombre que llora, por ejemplo, o que una mujer le reta y se pone a llorar. Entonces a mí me costaba mucho trabajar o tratar con la persona. ¿Por qué? Porque yo tenía que bajar 35 cambios y tenía que hablarle suave para que se calme y que no Claro, llore. en este caso, si la pregunta se refiere a por qué ese varón actuaba así, Mm, seguramente, o sea, agarrando solo esta teoría, le salía a ese varón su anima. Mm, Ahora, Compa, Animus sería entonces versión masculina y Anima versión femenina. sí, acá hay una clave para que no se confundan, al menos a mí me servía. A, o sea, esta finalización con A, en castellano lo terminado en A es femenino y lo terminado en O o U, bueno, en latín se asocia a algo masculino. Entonces, anima, acuérdense que A es femenino, entonces por ende el otro es masculino. ya. Entonces, o sea, el ejemplo es para preguntar que ahí en esa interacción, ¿verdad? La mujer sacaba su lado de animus y el varón sacaba su lado de anima. Tal cual, Laura, es así. Ok, Lo que quiero enfatizar es que hay veces que a uno le cuesta identificar este tipo de cuál salió, o sea, porque está protegido nuestro inconsciente, pero no tenemos